Biblias en Efesios capítulo 3. Vamos a retomar lo que hace 3 meses en el proceso que dejamos en quieto, en freno, por decir así, mientras seguimos estudiando Marcos capítulo 6, que fue la vida, la historia y el ministerio de Juan el Bautista. Ya cuando corresponda, seguiremos avante en nuestros estudios sobre Marcos, lo que sigue a continuación de Marcos 6, la alimentación de los 5,000. Pero vamos a retomar, mis amados hermanos, donde quedamos en el estudio que estamos teniendo sobre asuntos de la iglesia local. Recuerden lo que hemos visto hasta el momento en asuntos de la iglesia local, lo que hemos visto, lo que hemos compartido. Hemos visto a la iglesia como parte del plan y el propósito de Dios, ¿cierto? Hemos visto que hay unos enseñanzas en la escritura y esa enseñanza está mostrada precisamente en Efesios capítulo 3, versículo 1 al versículo 6. La epístola a los Efesios es la epístola que habla de la iglesia. Hay cartas que son especiales, por ejemplo, Romanos habla la transición de la ley a la gracia, ¿no? Filipenses, por ejemplo, habla de el gozo y la paz en medio de las circunstancias. Corintios habla sobre el pecado de la iglesia, en realidad sobre el cómo deben ser verdaderamente los santos de Dios en la organización de la iglesia. Pero el concepto propio de donde surge la iglesia del Señor está enseñado en el libro, en la carta a los Efesios. Entonces, Pablo comienza y arrancamos nosotros con Efesios capítulo 3, donde Pablo revela algo que había estado oculto por la voluntad de Dios a través de los tiempos. Él ya dice algo en Efesios capítulo 2, ¿no? Algo que vimos desde el capítulo 2, versículo 11 hasta el final del capítulo 2. Y comenzando con capítulo 3, Pablo dice algo. Pablo dice que por causa del evangelio, él estaba en donde? Preso, o había estado preso, ¿no? Prisionero de Cristo Jesús por vosotros. Recuerden que a Pablo le fue entregado el ministerio a los gentiles y a Pedro el ministerio a los judíos. Y Pablo tiene algo que mostrarle a los gentiles, en este caso a la iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso es una iglesia maravillosa. Lástima que no tenemos una iglesia en Éfeso. Vamos a la zona en Turquía donde estaba la iglesia en Éfeso y ya no está, ya no existe. Bueno, el Señor advirtió en Apocalipsis 2 algo que podía suceder a la iglesia en Éfeso. En Hechos capítulo 20 se habla de la iglesia en Éfeso. Cuando Pablo trabajó con ellos varios meses, se despide de ellos y deja el encargo a los líderes de la iglesia a que protegieran la iglesia del Señor. Hechos capítulo 20. Efesios también se menciona en la carta a los Efesios y Efesios se menciona en Apocalipsis. Efesios es una gran iglesia. Y la iglesia en Éfeso nos enseña qué significa ser un cuerpo, una iglesia del Señor. Por eso Pablo dice que él está administrando una gracia que le fue entregada. Eso está en Efesios capítulo 3, versículo 1. Y que por revelación le fue declarado un misterio. Entonces, la palabra misterio es algo oculto que nadie sabe. En este caso, Dios, en el momento determinado, con la persona correcta a la cual él encargó esa labor, que fue Pablo, él revela, él muestra. Mire, hermanos, el beneficio que tenemos de entender el misterio de Dios. ¿Cuánto nos gustaría conocer misterios de la vida, no? Por ejemplo, ¿cuándo moriremos? Chévere poder saber el día en que moriremos. Es un misterio, no sabemos. ¿Qué pasará el día de mañana? Es un misterio, no sabemos. Hay cosas que nosotros no podemos manejar que están en la sola potestad y voluntad de Dios. Doy el ejemplo de la muerte porque fue el primero que se me vino. Pero hay cosas que nos gustaría saber, ¿no? Les gustaría saber el número del chance de pronto, qué número caería mañana, iríamos todos a votar. No sé si todos, pero más de uno iría a anotarle el chance a ver qué número saldría porque le fue revelado. Bueno, aquí hay algo que el Señor reveló que es muchísimo más importante porque va hasta la eternidad. Y dice Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu.
Y esa revelación llega a nosotros al día de hoy, hermano. ¿Qué tan inteligentemente o de corazón vamos a recibir esta revelación de Dios? Debemos recibirla con respeto, con reverencia, con responsabilidad. Ya Pablo dice algo en el capítulo 2, versículo 16, cuando habla, bueno, Pablo habla de la condición del hombre, del predestino de Dios para con su iglesia, que está en Efesios capítulo 1, habla de la gracia de Dios capítulo 2, de cómo llegamos a tener salvación por la sola potestad divina, ¿verdad? Cuando dice que Él nos dio vida, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y nos dice una serie de nuevas condiciones en las cuales nosotros ahora vivimos. Y dice que por medio de él, dice en el capítulo 16, capítulo 2, verso 16, ahí arrancamos a hablar de la iglesia como un cuerpo, que es lo que estamos conociendo. Después habrá tiempo de conocer la iglesia de Dios como una familia, la iglesia de Dios como un edificio, la iglesia de Dios como un templo. 4 cosas, ¿no? La iglesia de Dios como un cuerpo, que es lo que estamos viendo hasta ahora. Después veremos la iglesia de Dios como una familia. ¿Qué significa ser parte de la familia de Dios? Tercero, ¿qué significa ser un edificio que debe edificarse, valga la redundancia, construirse? Y cuarto, ¿qué significa llegar a ser un templo santo al Señor? Son 4 temas, pero solo vamos en el primero, que demoraremos el tiempo que el Señor permita. Efesios 2:16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. En el orden cronológico en que fueron escritas las epístolas, la carta a los Efesios, fue una de las primeras que se escribió, donde el concepto de ser un cuerpo, Pablo lo revela a los que le están entonces escuchando. Entonces, ¿qué dice Pablo? Él es prisionero por causa de Cristo Jesús, ¿no? Recuerden, siempre el enfoque, la escritura debemos siempre estudiarla y escudriñarla en función de que a quién está revelando, ¿no? No es buscar algo que apoye un concepto personal. De pronto me parece bien hacer algunas cosas, me parece espiritualmente hablando, obviamente, como que el Señor me muestra ciertas verdades reveladas en la escritura, pero la única verdad que el Señor revela directamente es a Cristo Jesús. Por eso dice el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora. Estoy leyendo en Efesios capítulo 3, versículo 5, dice que los gentiles son coherederos. Ese es el misterio, que los gentiles o nosotros somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. El tema central de nuestra vida, hermanos, y de nuestro andar y trabajo es el evangelio. Nosotros estamos aquí, en verdad, preparándonos para mostrar el evangelio, para vivir el evangelio. Y eso se ve de una manera local, empezando primero a entender lo que significa ser discípulos del Señor. Eso lo vimos también ya a través de Marcos. No solamente seguidores, sino los discípulos del Señor verdaderamente. Y también lo que significa ser miembros de la iglesia local. Cuando decimos que somos miembros de una iglesia local, significa responsabilidad, significa el lugar al cual el Señor me trae para crecer, ¿no? Lo acabé de leer en Efesios capítulo 4, versículo 16, ¿no? Que Dios ha constituido. Eso está todo el capítulo 4 de Efesios, cómo Él constituyó unos ministerios o servicios en la iglesia que se deben desarrollar. Eso está en el verso 11, pero con un propósito. El propósito está en capítulo 4, versículo 15 y 16. Ahí está. ¿Quieren saber qué tiene el Señor para ustedes? Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16. Porque Pablo habla en el capítulo 3 ya de algo que revela. Hay algo que Dios llama la iglesia. ¿Dónde comenzó la iglesia? Entonces, Pablo tiene la administración de la gracia de Dios, que es por medio del evangelio. En 1 Pedro 4:10 dice Pedro que nosotros los creyentes debemos ser administradores de la multiforme gracia de Dios, ¿cierto? Dice en el 1 Pedro 4:10. ¿Qué es lo que vamos a administrar, hermanos? Lo que ustedes están recibiendo. Si ustedes o nosotros lo hacemos de mala manera o de la manera incorrecta, es cuando surgen las sectas o surgen las iglesias que se desvían de la verdad del evangelio, o surge un liderazgo que es autócrata y dictatorial. No es el liderazgo del amor,
no es el liderazgo de mantener la unidad del cuerpo, no es el liderazgo que busca el crecimiento de todos juntos, porque ese es el concepto de ser iglesia. Todo se hace en unidad y en comunión. Todos juntos, unánimes, siempre se usan esas palabras. Recordemos las características de la iglesia en Hechos capítulo 2. ¿Se acuerdan? Cuando aquellos 3,000 fueron convertidos por obra del Espíritu Santo, una predicación de Pedro de 3 minutos. 3 minutos, menos de 3 minutos duró el mensaje de Pedro, pero fue tan poderoso que 3,000 personas se convirtieron al evangelio. ¿Quién les enseñó a hacer lo que ellos hicieron? En realidad empezaron ellos a mostrar de manera natural lo que significaba ser iglesia y ser un cuerpo. Porque empezando por ahí en el verso, en capítulo 2, dice, así que los que recibieron su palabra, o sea, creyeron, según Efesios 1, 13, 14, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. No dice a dónde se añadieron, obviamente ya sabemos a qué, a la iglesia. Y ellos empezaron a mostrar características de ser iglesia. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, lo que estamos haciendo en esta noche, en la comunión unos con otros, lo que hacemos continuamente y también haremos esta noche, en el partimiento del pan y en las oraciones, en la alabanza que dice en el capítulo 2, versículo 47, y en el temor a Dios que está en Hechos capítulo 5, versículo 11. Temor a Dios, alabanza, partimiento del pan, oraciones, comunión y doctrina. Eso significa ser una iglesia, hermanos. Muy bien. Entonces, Pablo dice algo muy grande en el capítulo 3, versículo 16, que los gentiles somos coherederos. Ustedes entienden la palabra coherencia, entienden el término también, coherederos y miembros del mismo cuerpo. Cuando dice coheredero, quiere decir que estamos recibiendo una herencia. ¿De quién? Una herencia de los cielos, que es lo que dice también en Efesios capítulo 1 en adelante, ¿no? Y también dice en Efesios 1, 13, 14, que es la zarra de nuestra herencia hasta la posesión de la redención adquirida para alabanza de su gloria. Dice en Efesios 3, 10, que habiendo entendido esto nosotros, dice en el verso 9, ustedes me siguen ahí en sus Biblias, y de aclarar, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación. La palabra dispensación significa el tiempo en el que Dios dice revela la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. La palabra dispensación significa la economía de Dios, el tiempo en que Dios administra ciertas revelaciones. Nosotros creemos por la escritura que la Biblia enseña, hay unos que sacan más, hay otros sacan menos, no pasa nada. Eso está en la verdad y está práctica, fácil de estudiar y de identificar. Pero el Señor nos menciona, como hay igual, mostró 7 iglesias en Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3. También el Señor habla de 7 tiempos, lo que nosotros conocemos en la escritura como 7 dispensaciones. Cada lugar comienza con una promesa de Dios, termina con el rompimiento de esa promesa por causa del hombre. Y hay 7 que se identifican en la Biblia. Las dispensaciones están mostradas en la escritura, pero no son doctrina de hombres. Quiero decir, fueron hombres que Dios les reveló, que las identificaron, y cualquiera con un estudio, con una mente crítica o en realidad como los debería, ¿cómo será eso? Vamos a la escritura y conocemos la verdad. Yo lo digo porque lo he estudiado también y más faltaba. No voy a enseñarles algo que salga de lo que la misma Biblia está diciendo. Y en esta última dispensación, estamos en el dispensación de la gracia y viene pronto la última y final dispensación, cuando el Señor vendrá. Pero la iglesia ya no va a estar. Por eso dice en el capítulo 3, versículo 10, habiendo aclarado a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos que en Dios que creó todas las cosas, dice que para que la multiforme sabiduría de Dios, fíjense bien, sea dada a conocer por medio de quién, la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y a la potestad en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad, acceso con confianza por medio de la fe en él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son de vuestra gloria. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea, hermanos? ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Según Efesios capítulo 3, versículo 10, que la multiforme, la inmensa y la inescrutable sabiduría de Dios sea revelada, sea mostrada, sea dada a conocer. ¿A quiénes? Bueno, hay personas que ven nuestro testimonio acá.
huestes espirituales también. Dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, o tenemos o multitud de testigos, que dice en Hebreos capítulo 12, a los cuales les mostramos la misericordia, el amor y la gracia del Señor en nosotros. Por eso el enemigo siempre va a buscar dañar la unidad de la iglesia. Si logra dañar la unidad de la iglesia, él va ganando. Él intentó dañar la unidad en los cielos. Recuerden, generó una rebelión. Ese ángel Luzbel, ese lucero hijo de la mañana, una gran rebelión, y arrastró tras de sí a la tercera parte de los ángeles de Dios. Y estos ángeles de Dios ya no son ángeles de Dios, se llaman demonios. Y esos demonios son enemigos, quieren destruir a la iglesia de Dios. Pensaron que habían destruido al creador de la iglesia en Colosenses capítulo 2, cuando él en la cruz del Calvario, pensaron, lo derrotamos, vencimos, pero él salió, se levantó victorioso, hermanos, cuando fue, valga la redundancia, levantado de la muerte al tercer día por su resurrección. Eso está acá también en Efesios capítulo 1 declarado. Entonces, hermanos, estos ángeles están viendo en nosotros. Si ven en nosotros iras, desobediencia, divisiones, murmuraciones y cosas semejantes, que ya Pablo le advierte a una iglesia que muy amada del Señor, una iglesia a la cual Pablo llama a los santos en Cristo, santificados, y es la iglesia en Corinto, una iglesia a la cual él dijo, mire, ustedes son niños completamente, no digo que son del mundo, porque el hombre natural no puede conocer las cosas de Dios porque se disciernen espiritualmente, pero ustedes son niños. ¿Por qué? Porque hay divisiones y hay separaciones entre ustedes. Habían unos que decían, somos de Pablo, otros decían, somos de Apolo. Yo, no, hermanos, en la iglesia del Señor no debe haber ni se pueden permitir esa clase de divisiones o discordia. No se puede. Por eso el propósito de estar declarado también en Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16. Lo pueden leer ahí, ¿no? Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Dice, verso 16, de quien todo el cuerpo, dice, todo no es la mitad, no es una tercera parte, no es un grupo, bien concertado, en una perfecta armonía, en perfecta unión, dice, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, hermanos. No es que se tropiezan mutuamente, no es que se sacan mutuamente, sino que nos ayudamos mutuamente según la actividad propia de cada miembro. O sea, en el cuerpo local, cada cual tiene su lugar. Hay unos que son brazo, hay otros que son pierna, hay unos que son ojito, hay una parte del cuerpo, pero ninguno es menos que el otro, hermano. Entendamos ese concepto. Dice, recibe su crecimiento, su inversión en cierta manera para ir edificándose en amor. Entonces, Pablo nos muestra esta gran verdad a través de Efesios capítulo 3. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué otra cosa nos dice Pablo en Efesios capítulo 3 que él ya nos ha revelado ahí? Que hay una condición, ¿verdad?, de los llamados para ser parte de la iglesia. En Efesios 2, 16 al 21 ya lo mencioné. Dice, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Solo pueden ser parte de la iglesia quien ha sido reconciliado con Dios. La pregunta para testimonio de ustedes, mis amados, ¿están ustedes o son ustedes reconciliados por Dios? ¿Cierto? Estamos reconciliados con Dios. ¿Dónde se menciona esa palabra reconciliados? En Romanos capítulo 5, versículo 3, capítulo 3 en adelante, pero en capítulo 5 también se menciona, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted no puede tener una reconciliación con quien no tiene paz. Entonces debemos estar reconciliados con Dios, hermanos, para tener la paz de Dios, que está en Filipenses 4, 6 al 8, y la paz con Dios, que significa que mis pecados ya fueron cubiertos por la obra preciosa de Cristo. ¿Qué más? Una responsabilidad, hermanos, además de ser reconciliados, es que tenemos entrada. ¿Cuántos antes pensábamos que teníamos entrada al Padre por nuestra religiosidad, por nuestra, bueno, lo que humanamente creamos para pensar que éramos los religiosos perfectos y con los cuales nosotros pensábamos por nuestras obras que agradábamos a Dios, lo cual no es verdad? Entonces, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ya no somos desconocidos, ya no somos extranjeros. ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículo 12? Más a todos los que recibieron, ¿qué más? A los que creen en su nombre les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Aquí en este lugar, hermanos, debemos estar reunidos los hijos de Dios.
Si hay un hijo del diablo, solo usted lo sabe, se lo digo. Solo usted lo sabe. Pero los hijos de Dios vamos a identificarnos. Eso es natural. Se va a ver en nosotros la clase de espíritu que tenemos internamente, que ahora va a ser nuestro espíritu, llamémoslo así, el espíritu de Dios, ya no la carne, se va a ver. Que somos miembros de la familia de Dios, que somos un edificio que debe crecer para ser un templo, perdón, que debemos ser edificados juntamente. ¿Dónde comenzó este concepto también? ¿Dónde Pablo nos lleva a volver a entender dónde empezó el tema de la iglesia como un cuerpo? Bien, él va a Efesios capítulo 5. Vamos a Efesios capítulo 5. Esto es un resumen, porque a partir del próximo jueves continuamos donde quedamos, porque quedamos ¿se acuerdan dónde quedamos a propósito? De algunos de ustedes me siguieron en las notas. A ver, es que tuvimos un estudiante, mi amado hermano, y paramos ahí y nos fuimos al Antiguo Testamento. ¿A dónde? Al libro de Génesis, y terminamos en Génesis capítulo 3, en una acción de Dios donde él expulsó a Adán del paraíso. Ahí fue donde terminamos, y el próximo jueves, perdón, continuaremos a partir de ahí en adelante para ver esto, que ahorita vamos a llegar allá. Entonces, Efesios 5:23. Algunos han tomado este ejemplo desde el capítulo 5:21 hasta el final, hasta el verso 33 de Efesios 5, como una imagen o una simbología para el matrimonio, lo cual también es verdad. Pero quiero aclarar que en su contexto, en la hermenéutica correcta y en la interpretación correcta, el propósito de Pablo, usando la figura del amor conyugal también, es mostrarnos a Cristo y a la iglesia como un cuerpo, de la cual Cristo es su esposa. Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículo 32, dice Pablo: grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces sacamos una enseñanza para el matrimonio, lo cual es verdad, y aquí hay un principio más bien, pero la enseñanza primaria, la principal, está en Efesios 5, 21 al 33, mostrándonos que la iglesia es un cuerpo y por tanto la iglesia también es llamada la esposa de Cristo. ¿Dónde comenzó esto? Ahí fue cuando nos fuimos a Génesis capítulo 1, ¿recuerdan? Entonces, Efesios 5, 23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Ese fue el texto principal. Y ahí comenzamos a desmenuzar esta porción de Efesios 5, 21 al 33 en algunas cosas, no para quedarnos ahí porque aquí hay mucho material y no era el tema. Teníamos que ir a encontrar el hilito donde comenzó el concepto o el término de la iglesia como un cuerpo. ¿Dónde comenzó? Entonces dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. O sea, Cristo es el salvador de la iglesia. Y tenemos aquí un reconocimiento de una relación en sujeción, porque hay que coger el contexto, ¿no? Recuerden lo que decimos, ¿no? Un texto sacado de contexto es para pretexto. O sea, usted puede inventarse lo que quiera si saca un verso de la Biblia, espiritualizarlo. Hay que tener mucho cuidado con espiritualizar la Biblia. Ayer hablamos con una hermana sobre un tema, sobre un gesto de hospitalidad donde un personaje en la Biblia, en este caso Lot, le dio a unos ángeles unos alimentos y hablaba de pan sin levadura. Entonces la hermana estaba, pues no, ella simplemente quiso confirmar lo que el Señor ya le había revelado. Quiero aclararlo. Yo le dije: tenga cuidado con espiritualizar el texto que está en Lot, porque Lot simplemente le ofreció comida a los ángeles, pero ella estaba como buscándole encontrar una explicación espiritual al pan sin levadura. ¿De dónde vino eso? No, ahí no estaba revelado, eso vino después cuando el Señor lo usó en la ley, solo como ejemplo, pero ella ya lo tenía muy bien identificado y simplemente estaba como aclarando. Y aquí tenemos que tomar el concepto que está aquí, basado lo que está en Efesios 5:21, en el ejemplo que el Señor da, ¿no? ¿Se aplica a los esposos? Claro, porque dice más, por ejemplo, porque viene de la llenura del espíritu de Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo mostramos que somos llenos del Espíritu Santo? Dice: hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, siendo agradecidos. Es una llenura del Espíritu. Dice: y también sométanse unos a otros en el temor a Dios. Lo que sigue en el versículo 21. Porque después ya en el versículo 22 aplica directamente donde sacamos dos principios:
la enseñanza de Efesios 5, Cristo, la iglesia como un cuerpo. El principio, el hogar. De ahí donde viene el ejemplo. Pero da un ejemplo de cómo la iglesia debe entonces, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces recordemos lo que hemos visto como sujeción, ¿no? La palabra sujeción es reconocer que hay alguien que está encima mío. Es simplemente bajo de, reconocer que estoy bajo de. Si yo le preguntara a uno de ustedes qué significa, denme otro concepto de sujeción, podríamos decir lo que dijo el hermano, nos enseñó el hermano Jorge Pinzón. ¿Se acuerdan? Él habló de la sujeción en la última clase de parejas que tuvimos ya hace un mes, que próximamente vamos a tener la otra. Él habló de sujetarse de una cuerda. ¿Se acuerdan? Él mostró una imagen de la figurita sujetándose de una cuerda. Entonces, las esposas, en este caso la iglesia, se sujeta de Cristo, sosteniéndose. La palabra sujeción también tiene que ver con unidad, con la perfecta unidad, porque es la cohesión. Por ejemplo, ¿qué hace un pegamento? Si usamos un pegamento para usar dos piezas, se sujetan ellos unos a otros porque el pegamento es eso. La sujeción tiene que ver en el español también con eso, sujetándonos, sosteniéndonos, ¿no? Entonces, el papel de la mujer es muy importante en el hogar, pero tiene que ver con esos tres conceptos. Aceptar autoridad, uno. Segundo, mantener la cohesión del hogar, la unidad del hogar. Tercero, mantener como no permitir que sostenerse algo más fuerte. En este caso será, acordándome de lo que dijo, nos enseñó el hermano Jorge. Y esto lo da a la iglesia. Entonces la iglesia debe estar sujeta a Cristo. Muy bien. ¿Qué más dice? Porque él es ¿qué? ¿Cuáles las razones que dicen que la iglesia y las casadas deben estar sujetas a sus esposos también? Porque él es, aunque no quiere decir aquí que el esposo sea el Salvador, ¿no? Estoy hablando de Cristo. Pero el ejemplo es que Cristo es su Salvador, ¿verdad? Dice en el verso 23, y también es la cabeza. ¿Sí? Verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Dos cosas que es Cristo, hermanos, entonces, ¿cuál es? Cabeza y Salvador. Entonces se aplica también al concepto de hogar, ¿no? Su esposo es ser cabeza y en cierta manera, aunque no lo vamos a aplicar de esa manera literal, pero sí su Salvador, porque tiene que ver con el término que dice más adelante, que él la sustenta y la cuida. Verso 29. Nadie aborreció a su propia carne jamás, sino que la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia. Ahí tiene que ver el contexto. No se me asusten ni se preocupen, que aquí están con un buen maestro que no los va a enredar en términos. Muy bien. ¿Cuál es el mandamiento dado a la iglesia, hermanos? Efesios 5:25. ¿Cuál es el mandamiento? Para el hogar, obviamente, lo aprovecho, ¿no? Aprovecho. Maridos, amad a vuestras mujeres. Recuerden, el amar es una ¿qué? Amad. No, no es decisión ya, es orden, es imperativo. No es que si quiere, que si no quiere, que ya miro quién está al lado, está ya gordita o gordito, que ya, bueno, imagínense ustedes después de varios años de matrimonio. Los recién casados saben lo que es eso, ¿no? Están en una serie de conocerse y yo llevo con mi esposa 28 años, de 29, sí, me corrige, bueno, 29, pero por uno más, ¿no? 29 años de feliz matrimonio, pero yo aún no la conozco y ella aún no me conoce, estamos aún en ese proceso. Y de igual manera la iglesia no conoce aún a su Salvador. Los que están recién casados tienen una vida de aventuras hacia adelante, conociéndose bien en la relación en que Cristo también ha amado a su iglesia. Verso 25 para no desviarnos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como, o sea, de igual manera, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué debe hacer? ¿Qué hizo Cristo por la iglesia? Se entregó, ¿cierto? Verso, me siguen en la Biblia, ¿no? Verso 25. ¿Qué más? Verso 26. ¿Qué hizo Cristo por la iglesia? Santificarla. ¿Me siguen? ¿Qué más? Verso 26. ¿Qué más? Purificarla por la palabra. ¿Qué más? Última parte del verso. Presentársela a sí mismo. ¿Cómo? Santa y sin mancha. ¿Cómo deben ser ustedes, hermanas, para su esposo? Lo mismo. ¿Cuál es el trabajo nuestro? En realidad es eso, entregarnos por ustedes, santificarlas, purificarlas por la palabra. Eso significa el sacerdocio del hombre en el hogar. Y tercero, presentársela a sí mismo, porque la mujer es la imagen del hombre. ¿Cómo quiere presentar usted a una mujer como su esposa? Hermosa, ¿verdad? O con el ornato interior de una mujer temerosa de Dios, ¿verdad? Una mujer en obediencia, en sujeción, que son los términos de la Biblia, en servicio,
todo. Eso es el trabajo del varón primeramente, hermanos, también. Pero viene también por la decisión de la hermana, en este caso de la esposa, y también de la iglesia. Entonces, reconocer una relación de sujeción al Señor, un mandamiento dado al hombre, y también demuestra nuestro propio cuidado, o sea, el amor hacia mí mismo. En el verso 28-29, dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Interesante, muy hermoso, ¿no? El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Qué hace Cristo por nosotros? Nos sustenta y nos cuida. Nos amó, se entregó, nos santifica, nos purifica, ¿verdad? Y como sin mancha y sin arruga, y se la presenta a sí misma como, valga la redundancia, su orgullo y su gloria. Entonces, sustentarle y cuidarle. Por eso Pablo termina en el verso 29, en el verso 30, porque somos miembros, miren el contexto lo que dice, somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Y Pablo nos manda un verso que ahí fue donde comenzamos cuando nos fuimos a Génesis capítulo 1. Pablo dice, por tanto, por esto, perdón, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero él advierte, grande es este misterio, pero yo lo digo respecto a Cristo y la iglesia. Obviamente ahí sale el principio del matrimonio. ¿Cuándo estará usted listo para casarse? Cuando pueda salir, ¿verdad? De su casa, ¿no? Dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer para cumplir el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios, hermano? En el matrimonio. Que me amen, que me sirvan, que me obedezcan, que me hagan, que me esto y aquello, no. ¿Qué? Ser una sola carne. Si ustedes no están cumpliendo este propósito, revisen qué es lo que está sucediendo en su matrimonio. Los dos serán una sola carne. Grande es el misterio. Entonces, Dios siempre tiene un propósito, ¿cierto? ¿Lo vimos? ¿Ya? Efesios 1:3-5. Que fuimos creados para reflejar la gloria de Dios, ¿no? Está en Génesis 1:26, 28 y 31. Que fuimos creados para tener comunión y vivir en comunidad. Génesis 1:28, 2:15-24. Y creados para tener un orden. Vamos a Génesis en estos últimos minuticos ya, porque esta es la introducción y terminamos. Génesis capítulo 1, desde el versículo 26. ¿Dónde está el propósito de Dios revelado? Lo leí ahorita, está en Efesios capítulo 1. Voy a leer en Efesios mientras ustedes buscan Génesis. ¿Listo? Efesios 1:3-5 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que tener un fin, un propósito, es ser santos y sin mancha delante de él. Por eso el Señor prepara a la iglesia, como dice en Efesios 5, para ser también santa y sin mancha. Y dice también, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. O sea, Dios tiene un propósito, Él tiene un plan. Nosotros no somos una casualidad, somos una causalidad, que es diferente, ¿no? No una casualidad al azar en las probabilidades humanas, matemáticas o físicas, no, somos parte de un plan divino, hermano. Esta generación, y hablo con respeto, la generación del hermano Eduardo, bueno, también me incluyo con usted, hermanito, tranquilo. Vamos a incluir en la generación con Eduardo, de los que llegamos a los 60 años, el hermanito ya me pasa, él tiene sabiduría, aprovechen a ese varón. Ya próximamente ya me dio como cierto, me dijo más que sí que no, para tomar la fotico ahí y ponerla ahí en un ladito donde él nos siga ayudando con su sabiduría y su gran amor. Señor, que el 81. ¿Tiene 81 años? Uy, Jesucristo, van, aprovechen este varón. Vamos a ponerlo en esa generación. Viene la generación de los 40-60. ¿Quién está entre 40 y 60? Marta Liliana, otra generación, Luz Esther, ahí lo dan. 40-60. Ahora la generación más importante, todavía más, va a ser más importante, 20-30 o 20-40. Imagínense la mano los que están 20-40. Imagínense. Ahí donde están ustedes, el futuro de esta congregación. Y vienen los que tienen que enseñar ustedes en la fe. Ahí vemos a Ivana, a Celeste, a Dani Celeste allí, y creo que no hay nadie más bebés por acá. Pero están también la juventud como Mariana, como Paula,
novia Sofía, no sé si vino, pero si vino, bueno, Sofía. Esa es la generación que los varones de la siguiente generación deben cuidar, hermanos, porque la tercera generación, los de 40, 60, de pronto ya nos vayamos, ¿cierto? Entonces, hermanos, mire la responsabilidad para ustedes jóvenes y varones. Pero para eso tenemos que educar a una generación temerosa de Dios. Y la juventud de ahora no es temerosa de Dios, no sirve. Esa iglesia se acaba como la de Éfeso, se acaba, se cierra, porque la generación que viene atrás no tiene compromiso, no tiene entrega, no tiene amor, no tiene emoción, no tiene servicio, no tiene santidad, no tiene obediencia. Y al no tenerlo, hermanos, Dios no puede usar esos instrumentos. Lo lamentamos. Por eso Dios siempre tiene un propósito y quiere que ustedes sean edificados. Muy bien, fuimos creados para reflejar la gloria de Dios, ¿cierto? Ahora vamos a Génesis capítulo 1, verso 26. Dijo el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Verso 28. Y los bendijo Dios. No los creó para algo nada más de que llenen un espacio en mi naturaleza, no, los creó para bendecirlo y les dio una tarea. Eso lo vimos ya en las clases de hace 4 meses, 3 meses. Fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla. Estas mismas tareas fueron dadas a la iglesia, en realidad, porque recuerden, aquí estamos hablando del la idea, de dónde surge el término cuerpo de iglesia o esposa de Cristo. Viene de Génesis capítulo 1, versículo 26, porque Pablo lo mencionó en Efesios, ¿no? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, que eso está en Génesis capítulo 2, versículo 23, versículo 24, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola. Entonces comenzamos. Dios empezó su propósito creando a Adán y Eva y les dijo, fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra y sojuzguen. Esa fue la tarea del hombre. En el verso también 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era como cuando él creó al hombre y a la mujer, ¿cómo fue? No, era bueno, perdón, si le dijeron en gran manera. Lo anterior que fue era bueno. Bueno, pero esto fue bueno en gran manera. Vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, pero cuando hizo al hombre dijo, es bueno en gran manera. ¿Por qué? Porque hermano, nosotros no fuimos como hizo con las estrellas, como hizo con el universo, como hizo con los planetas, así algunos están diciendo que vienen los ovnis y que están entre nosotros, las puras patrañas, hermanos. Eso también puede ser el enemigo metiéndose ahí. Nosotros creemos lo que la palabra de Dios dice y el Señor nos creó, pero a nosotros nos dedicó tiempo. Él bajó y se formó al hombre del polvo de la tierra, como formarlo, ¿no? Y puso sus partes hermosas, porque el hombre sería, el hombre a imagen y semejanza de quién? De Dios. ¿La mujer es imagen y semejanza de Dios? Pregunto, ¿la mujer es imagen y semejanza de Dios? Del varón, pero el varón da su semejanza a la mujer porque es lo mismo prácticamente. Pero recuerden ese orden para que entendamos más adelante ese principio que mencionaremos en la historia o en el estudio sobre la iglesia como un cuerpo. Entonces, desde Génesis 1, 26, 28 y 31, vio Dios que esto era bueno en gran manera. La iglesia tiene, o la iglesia o Adán y Eva tuvieron responsabilidades. Génesis 1, 28, ¿cuál era esa responsabilidad? Una de las que están ahí. Fructifíquense, multiplíquense, llenen, ¿cierto? Administren esto que yo les entrego. Esta fue una de las responsabilidades. En 2.15, Génesis 2.15 nos da otra responsabilidad. 2.15. Porque el Señor los puso en un lugar hermoso llamado el huerto del Edén. Y le dice, y lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardara, ¿cierto? ¿Por cuánto tiempo, hermanos? ¿Por cuánto tiempo? Por la eternidad. ¿Y cree que el hombre se iba a aburrir siendo el cuidador de esa maravilla de Dios? No, al contrario. El hombre iba a administrar, iba a conocer todo lo que significaba una comunión perfecta con el Señor. Es más, el Señor dice, bajaba a la tarde en la comunión con él, que cuando ellos pecaron, ¿qué hicieron? Lo que hace el pecado, se escondieron. Cuando usted peca y no tiene temor, ojo con eso, porque el pecado debe traer temor. Si usted al pecar no tiene temor en su corazón, perdóneme, usted es digno de lástima. Y si usted es uno llamado cristiano acá o creyente que está pecando y no tiene temor, yo le digo con todo respeto, basado en lo que la escritura dice, que usted no es hijo de Dios.
porque solamente los que somos hijos de Dios, por la obra del Espíritu, nosotros tenemos en nuestra conciencia aún no apagada temor de Dios. Y Adán y Eva aún en su inocencia lo pudieron sentir. Más adelante su generación se fue endureciendo. ¿Se acuerdan quién fue? A los años, no sabemos cuántos años, pero hubo ya la primera muerte por violencia, ¿no? Caín mató a su hermano Abel. ¿Se imaginan el dolor de Eva? Tremendo el dolor de Eva y Adán la vergüenza y todo eso. Y ellos empezaron a educar a sus hijos en el temor a Dios. De ahí, a partir de ahí, de Génesis 3:15, Dios da una promesa de redención, ¿no? Cuando maldijo a la serpiente, ¿no? Maldita será, ¿no? Andarás sobre tu cuerpo y con dolor parirás. Yo viendo cuando llegó Jennifer, bueno, aunque las que son por cesárea no es que no duela, duele también, pero no es igual que un parto, ¿no? Pero el dolor es parte de la maldición, hermanas y hermanos. Dolor en el trabajo, ¿no? A veces yo salgo del carro con esa espalda vuelta, nada, mi hijo se queja, papá, hay que arreglar ese cojín porque es que yo termino como, tras de que él es, en la familia, a mi Andrés lo conocen como el húngaro, a él le dicen el húngaro, de un garabato, por lo flaco, entonces él sale del carro todo desbaratado, hay que tener misericordia del muchacho y mandarle a arreglar la silla, pero eso es parte de nuestra caída, el dolor, el sudar, el sacrificarse, hermano. ¿Y qué más dice? La iglesia tiene responsabilidad 2:15, ¿qué más? En el verso Génesis, perdón, me equivoqué. Capítulo 2, versículo 15. ¿Qué más le dijo el Señor a Adán? ¿Qué otra responsabilidad? Verso 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia, toda ave, y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Fíjense que hasta que Adán no estuvo listo para ser un buen administrador, Dios no le dio la bendición mayor. Por eso a los jóvenes que están para casarse, los que ya se casaron, si no lo hicieron, tienen tiempo de hacerlo. En cierta manera, echar un poquitico para atrás y recuperar eso, porque tienen que prepararse para ser buenos administradores de lo que Dios les ha entregado, muchachos. Tienen que ser buenos sacerdotes espiritualmente de lo que Dios les ha entregado, que en ese caso su esposo y su hogar. Tienen que ser representantes del Señor, porque ustedes son el reflejo de Dios, la imagen de Dios en su hogar. Cuando ustedes estén listos para eso, va a pasar lo que leemos en Génesis capítulo 2, versículo 20. Fíjense Dios lo que hizo. Y dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios dijo, no es que esté incompleto, es que no es bueno que él esté solo, entonces voy a hacerle una ayuda idónea. Pero antes de, Adán tuvo que cumplir una serie de condiciones que están desde Génesis capítulo 2, más adelante 2 hasta 2:15, 2 en adelante, casi el 3. Bien, cuando eso sucedió, dice que puso a dar nombre a toda bestia de los cielos y a todo ganado, mas Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. ¿Y a quién le dio? ¿A quién le dio el Señor? Adán. ¿Cómo la llama el Señor? No la llama Eva todavía, la llama Eva después. ¿Cómo la llama es? Ayuda idónea. Le haré la ayuda idónea. ¿Es usted la ayuda idónea, hermana? Jovencitas se están preparando para hacer ayuda idónea a sus esposos cuando el Señor les tenga la bendición de traerle a ese hombre. Mientras ustedes no sean ayuda idónea, Él no les va a traer un varón. Y varón, mientras ustedes no sean los buenos administradores emocionales, espirituales, en su intimidad y en su economía, Dios no les va a traer la mujer perfecta también. Esas son las condiciones. ¿Sí me entienden, no? 4 cosas que deben ser los varones y una sola cosa que implica muchas más, que debe ser la mujer o la esposa, la ayuda idónea para él. Y eso es lo que dice. Entonces, creados para tener un orden. La iglesia, pues eso tiene su aplicación a la iglesia. Recuerden que fue Pablo el que dio el verso en Efesios capítulo 5, versículo 31. Adán fue creado primero que Eva. Entonces hay un principio de autoridad que le corresponde al varón, ¿cierto? El rol y lugar de la mujer se entiende a través de la escritura. Ahí está en la Biblia, hermanos. No malinterpreten, hermanas, su lugar en la congregación que Dios no les entrega, y no es por machismo, no es por nada más, sino la Biblia lo dice claramente. Entonces, si tienen dudas respecto a eso, pues hablen conmigo, con el hermano David o con el hermano Lien en esto para la enseñanza y le aclaramos si tiene usted duda o lucha en su corazón de entender la autoridad del hombre, el rol y lugar de la mujer dentro de la iglesia, porque Adán fue creado primero que Eva. Eso está en Génesis capítulo 2, versículo 7, ¿no? Dice, muy bien, Dios lo colocó en el huerto del Edén
del Edén, que es figura de las cosas celestiales, como un principio de responsabilidad del hombre en función de su creación, ya lo dije. También Dios le dio al hombre privilegio y responsabilidad de administrar. ¿Qué es administrar? Privilegio o responsabilidad. Responsabilidad, ¿cierto? Obedecer, ¿es responsabilidad o privilegio? Responsabilidad. Como responsabilidad, hermano, usted tiene que administrar su hogar, la iglesia también debe ser administrada y deben obedecer, es responsabilidad. Compañía, ¿qué es? Le dio al hombre, ¿qué es compañía? Privilegio o responsabilidad. Privilegio, por eso la comunión entre nosotros es un privilegio que debemos cuidar. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ayuda idónea, ¿qué es? ¿Privilegio o responsabilidad? Un privilegio, por eso deben cuidarla, hermano. Cuidar a su esposa. Pueden darle el codazo a su esposo si quieren. Yo no estoy mirando. Denle en el codazo y así de gordo. Fíjese bien. No, me agacho. Yo me agacho. Ya mi esposa me está lanzando cosas. No, pero estamos aprendiendo. Por eso llevo 29 años y aún estoy aprendiendo, hermano. Nunca terminará el proceso, pero la mano de Dios lo terminaremos. ¿Cierto, hermano Eduardo? Cuando estemos en la presencia del Señor, hablamos con él el día que estemos allá. ¿Quién va a recibir primero al hermano Eduardo? Yo siempre digo, Fanny. Fanny allá lo va a decir, está demorado. Estaba esperando, amor. Y eso va a ser lo más glorioso. Elena, ¿quién va a recibir allá? Dubán, ¿cierto? Seguramente ahí estará Perito recibiendo a Jonathan y a Claudia. Yo lo digo imaginando, ¿no? Pero el primero que recibirá es nuestro amado Salvador, hermanos. Amén, sí, Señor. Fuimos creados para ser una sola carne, porque el primer Adán, ¿qué sucedió? Después de todo esto, Génesis 3, fracasó, hermanos. Recuerden, Génesis capítulo 2, capítulo 1 al capítulo 3, es la imagen o la aplicación de cómo la iglesia llega a ser un cuerpo, basado en la creación de Dios con las mismas responsabilidades y los mismos privilegios que tenemos para ser iglesia, hermano. Porque lamentablemente Adán no protegió el huerto como Dios ordenó, dejó que el pecado entrara. ¿Sabía Dios que Adán iba a pecar? ¿Sabía Dios que Adán iba a pecar? Claro, claro que sí. ¿Por qué no lo impidió? ¿Por qué no lo impidió Dios? ¿Por qué? Porque él tenía un propósito, dice antes de la fundación, de la creación del mundo, él tenía un propósito con un grupo de personas y además porque el hombre sería responsable, es responsable y será responsable de sus mismas decisiones delante de Dios. Y ellos, por su responsabilidad, fallaron, se dejaron engañar. Por eso la iglesia debe ser cuidada del engaño, debe ser cuidada de la mentira, de cosas que vayan contrarias a la palabra de Dios. Y los que es peor aún, ellos decidieron creer en la mentira de Satanás y de rebelarse contra la autoridad de Dios. Por eso, hermanos, decimos que el primer Adán fracasó. Porque la Biblia habla de un postrer Adán. 1 Corintios capítulo 15 habla de que Cristo es el postrer Adán. Y si hay un postrer Adán, deducimos también que hay un qué, una postrer, en cierta manera, Eva, que se llama la iglesia. Efesios capítulo 5, que debe vivir como un cuerpo. Eso es lo que estamos aprendiendo. Ahí ya volveremos, iremos a Romanos y iremos a Corintios y veremos Efesios. Y aquí nos vamos a demorar unos buenos meses, hermanos amados, para la gloria del Señor. Vamos a terminar este proceso. Porque ya vimos lo primero, la iglesia en la membresía, pero vamos a ver la iglesia como un cuerpo, la iglesia como una familia, lo que significa la cena del Señor, lo que significan las ofrendas del Señor, lo que significan los dones del Señor en la iglesia como un cuerpo. Bueno, mis amados hermanos, vamos a terminar con una palabra de oración.